¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Acá estamos otra vez con el Living TV. Le cuento lo que vamos a tener para hoy. Nos vamos a ocupar en dos bloques del tema de la pobreza, pero no a partir de los ganadores del Premio Nobel de Economía, que se conoció este lunes por sus trabajos sobre desarrollo y pobreza, sino dialogando con dos especialistas de nuestra provincia. Ambos son docentes de la Universidad Nacional de San Luis, uno de ellos también de la Universidad de Villa Mercedes. Estamos hablando del profesor Marcos Lucero. Él dirige un sitio digital especializado en economía, Finanzas San Luis. Se lo recomiendo. Y por otro lado, con el profesor Alberto Testa, quien hace 2 años presentó precisamente una tesis para su doctorado en economía titulada La percepción de la pobreza. Bueno, aparte de esto, vamos a tener también lo que se relaciona con la fórmula de los autos eléctricos, la e-Cars. Estuvo en la tercera fecha en Tirizarao, un mundo de gente, 22 automóviles, entre ellos 3 delegaciones de Buenos Aires. Una fórmula que viene creciendo mes tras mes, no digamos año tras año, mes tras mes en nuestra provincia y que vincula lo que es el deporte, en este caso el automovilismo, con la educación, con la pasión y con la familia. Un combo realmente muy pero muy interesante. Y por último vamos a tener también como bonus track algo que tiene que ver con una charla motivacional que dio un escritor y comentarista musical español hace muy poquito, 5 o 6 minutos, Jordi Sierra y Fabra. Realmente para reflexionar. Ya volvemos. Plan de Inclusión Tributaria. Podrá incluir obligaciones vencidas al 31 de julio de 2019 por tasas por servicios generales, tasa comercial industrial y de servicios, multas del Tribunal de Faltas, tasas de obras sanitarias, contribución por mejoras, multas por infracciones formales, formas de cancelación, pago contado del total de la deuda, descuento del 40% más un 20% adicional. Pago contado parcial, descuento equivalente al 40% de la entrega, la que no podrá ser inferior al 30% de la deuda, más un 20% de descuento adicional. El saldo se podrá abonar hasta en 36 cuotas fijas mensuales. Para grandes contribuyentes que al 31 de julio registren 6 o más periodos impagos, quita de multas por falta de presentación de declaración jurada. 40% de descuento más 20% adicional de los intereses resarcitorios. Pago contado hasta en 3 cuotas por débito automático en cuenta sin intereses. Para propietarios de vivienda única, cuya deuda no supere los 15.000 pesos, hay beneficios especiales. Trabajamos por un Villa Mercedes grande. Gestión Mario Raúl Merlo. La Universidad Nacional de Villa Mercedes presenta su oferta educativa 2020. Escuela de Ciencias de la Salud con las carreras de Medicina, Licenciatura en Enfermería, Título Intermedio de Enfermero, Licenciatura en Obstetricia, Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría y Licenciatura en Actividad Física, ciclo complementario. Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales, Bioingeniería, Ingeniería en Agroindustria, Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental, Tecnicatura Universitaria en Agroalimentos, Ingeniería en Sistemas de Información, Analista en Sistemas de Información y Programador Universitario de Sistemas. Escuela de Gestión de Empresas y Economía, Licenciatura en Economía, Licenciatura en Logística, Título Intermedio, Técnico Universitario en Logística, Licenciatura en Diseño de Comunicación, Título Intermedio, Técnico Universitario en Diseño de Comunicación, Tecnicatura Universitaria en Gestión Deportiva y Tecnicatura Universitaria en Marketing Cultural y Deportivo. Escuela de Ciencias Sociales y Educación, Profesorado de Educación Inicial, Profesorado de Educación Primaria y Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria. Para más información, visita nuestra web unvime.edu.ar. Universidad Nacional de Villa Mercedes. Pública, inclusiva e innovadora. Lo que le anuncié al comienzo, el viernes estuvimos con el profesor Marcos Lucero de la Universidad Nacional de San Luis, a quien le preguntamos en primera instancia
qué tipo de información publica en su sitio digital Finanzas San Luis y cómo analiza estos últimos índices de pobreza en nuestra Argentina, que dieron cerca de un 35%, que fueron muy similares a los porcentajes registrados en nuestra provincia. Profesor Marco Lucero, contador público nacional, director del sitio digital especializado Finanzas San Luis. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. No, el gusto es nuestro. Bueno, coméntenos en qué está trabajando después de estos últimos datos que ha dado a conocer el INDEC en torno de la pobreza, la desocupación, etcétera. Sí, nosotros en el informe semanal que tenemos en Finanzas San Luis tratamos de llevar los datos que se publican a nivel estadístico, a nivel técnico, por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, como de un montón de organismos, instituciones gubernamentales, no gubernamentales, tratamos de explicárselo a la gente, digamos, en términos que lo pueda comprender todo el mundo. Y bueno, la semana pasada tuvimos la publicación de los diferentes índices. Los principales son el de la pobreza, la tasa de desempleo, el índice de salarios, y son esos los que pueden ver en nuestro portal por estos días. Bueno, con respecto a los índices de pobreza, no llamó mucho la atención el porcentaje porque se decía que podía registrarse un aumento en los índices, pero sí que San Luis esta vez también estuviera con el mismo correlato de porcentaje, ¿no? Exacto, tenemos un nivel de pobreza a nivel de personas a nivel nacional de 35,4%, es decir, hay 10 millones de personas en el país que son pobres. Y en San Luis, a diferencia de en otras mediciones anteriores, estamos en el 34,5, es decir, muy cerquita. Tenemos unas casi 80.000 personas por debajo de la línea de pobreza en nuestra provincia. ¿Eso qué implica? ¿Cómo se mide la línea de pobreza? La línea de pobreza se mide en función de la canasta básica total y de la canasta básica alimentaria. La canasta básica alimentaria es la más pequeña, donde incluye una serie de alimentos y bebidas que cubren los requerimientos nutricionales básicos para la subsistencia. Y en estos momentos está algo de 13.000 pesos. Y la canasta básica total incluye algunos servicios, como transporte, como vestimenta también, alquileres, etc. Y eso está alrededor de 33.000 pesos. Entonces, los que no llegan a la canasta básica están en la indigencia. Exacto, los que no llegan a la canasta básica alimentaria están en línea de indigencia, por debajo de la línea de indigencia, y aquellos que no llegan a la canasta básica total están por debajo de la línea de pobreza. Con respecto a la indigencia, ¿qué dicen los datos nacionales y los datos en San Luis? Con respecto a la indigencia tenemos hablando de personas, un 7,7% a nivel nacional, estos son 2.100.000 personas, y a nivel San Luis un 2,4%, estos son 5.500 personas, que están debajo de la línea de indigencia. Esto es preocupante, digamos, uno puede analizar el número frío, pero detrás son personas que no están alcanzando a cubrir los requerimientos calóricos y nutricionales para subsistencia, ¿no? Y esto es bastante grave en un país como el nuestro, que es tan rico, ¿no? Por supuesto. Profesor, además de estos índices, también se conoció algo con respecto a la desocupación. Exacto, el índice de desocupación, el desempleo, está en el 10,6% a nivel nacional. Esto es preocupante porque superó los 2 dígitos, ¿no? Estamos en alrededor del 9,5, 9,6% en los meses previos. Y bueno, visto la desaceleración de la economía pospaso, ¿por qué? Porque la economía venía como repuntando. El mínimo lo tocó en febrero de este año, ¿no? Y ahí como que venía repuntando la economía. Luego de las PASO, con el tema de la devaluación, eso afecta a todos los índices, a los índices de precios, a los índices de empleo, a los índices de actividad económica. Con respecto a la actividad económica, se pensaba de que quizás llegaríamos más o menos a un crecimiento nulo para este año, y ya está pronosticado una caída del 3,1% del Producto Bruto para este año. Para el año que viene una caída del 1,2%, gane quien gane las elecciones, y recién para el 2021 un 1,4%. Esto, la caída de la actividad económica, impacta en el empleo, y es por eso que tenemos ahora una tasa de desempleo del 10,6%. ¿Qué pasa a nivel provincial? A nivel provincial pasa algo bastante raro, ¿no? Porque tenemos una tasa de desempleo informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, un organismo que ha recuperado credibilidad en los últimos años, del 3,3%. Tasas
de desempleo como los países del primer mundo, ¿sí? Como Estados Unidos en estos momentos tiene una tasa de desempleo del 3% y están preocupados. Se dice que una tasa como natural de desempleo sería del 5%, que no es que el 5% de las personas esté desocupadas, sino que cuando le van a hacer la encuesta, justo en ese momento no tiene trabajo, lo está buscando. Lo que pasa es que en otros países donde la movilidad laboral es mucho más rápida, digamos, la gente pierde y encuentra trabajo más rápidamente, se da eso, lo que denominan tasa cíclica o natural de desempleo. En San Luis en estos momentos estamos teniendo esos niveles del 3,3%. ¿Qué explicación encuentra para esta aparente contradicción? Que estemos en el mismo nivel porcentual de pobreza que a nivel nacional, casi un 35%, pero que a nivel de desocupación sea tan baja. Y bueno, porque para medir el desempleo, cuando va el encuestador del INDEC, lo que te pregunta es si estás buscando trabajo. Entonces acá es muy importante el aporte de los planes sociales. En los planes sociales, los diferentes tipos de planes que ayudan a la gente de más bajos ingresos afectan en ese sentido. Si vos más o menos estás cubierto para los alimentos y algunos otros servicios, no estás buscando trabajo. Claro, pero pensemos que, por ejemplo, ahora han cobrado 12.000 pesos los trabajadores del plan de inclusión social. Estarían por debajo de esa canasta básica alimentaria. Exacto, es por eso que se mide que tenemos una pobreza tan alta, digamos, porque también tengamos en cuenta que los niveles, los valores de los planes no son muy altos, entonces no alcanzan a superar la línea de pobreza. Usted que viene analizando desde hace muchos años estos índices y la evolución de los mismos, por su experiencia, ¿cuánto tiempo diría que puede llevar revertir esta dramática situación? Esta dramática situación, como te decía, venía revirtiéndose desde principios del primer trimestre de este año. El efecto que tuvimos en agosto fue fatal y ahora lo que prevé el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, analistas económicos a nivel nacional e internacional, es que nos va a llevar un par de años. Recién en el 2021 podríamos ver una recuperación de los índices de actividad, índices de empleo y de disminución de los índices de pobreza. Por otro lado, le preguntamos a Lucero cómo inciden los factores internacionales en la economía nacional, tomando lo que pasa con el petróleo, lo que pasa en esta pelea entre Estados Unidos y China, lo que pasa en nuestra relación con Brasil, la apertura de la economía a partir de estos acuerdos internacionales de libre comercio. Esto nos decía. Por otro lado, ¿hasta dónde los factores internacionales afectan, modifican, condicionan la evolución de la situación económica de nuestro país? Los factores internacionales son claves, sobre todo en un país como el nuestro, donde la riqueza genuina, digamos, está viniendo de las exportaciones, ¿no? La entrada de dólares genuinos es por exportaciones. Lo que puede entrar por préstamos, después hay que devolverlo, ¿no? Y entonces todos los factores están afectando. El precio de, por ejemplo, el precio de la soja, del cual nosotros dependemos un montón. De hace 10 años a la actualidad cayó a la mitad. Eso te puede dar una muestra de por qué tenemos tan poco ingreso de la divisa norteamericana a nuestro país y por qué hay presión también sobre el tipo de cambio. El precio del petróleo, con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que parece que ahora va a haber un acuerdo de comercio en algunos bienes, y también el tema de este ataque que tuvo este buque iraní, hace que sube el precio del petróleo a nivel internacional, hace que sube el precio de los combustibles a nivel local y hace que sube el precio de todos los productos que se comercializan, porque la mayoría de los productos se transportan por carretera en nuestro país y afecta el precio del combustible, el precio final del producto. ¿Hasta dónde es posible que un país se trate de, no digo no ser permeable a estos cambios, pero sí de ganar cierta autonomía, cierta solidez económica? ¿Es factible? ¿Hay algunas herramientas económicas para lograrlo? Bueno, el abrirse, me parece que el abrirse a los mercados internacionales es bueno, pero hay que ver en qué circunstancias. Nosotros desde hace un par de años, 3, 4 años, hemos abierto nuestras fronteras al mundo, cuando el mundo las estaba cerrando. Vemos que Gran Bretaña se quiere escindir de la Unión Europea, vemos que Estados Unidos también cierra sus fronteras, China también, los países están más proteccionistas
y nosotros nos estamos abriendo al mundo en un contexto donde el mundo se está cerrando. Entonces, no es que el mundo esté bregando por el libre comercio, están protegiendo sus intereses nacionales. Me parece que la apertura al mundo es muy importante, pero el momento, el timing en que lo hemos hecho no ha sido el más oportuno. ¿Por qué cuando el anterior gobierno fijaba por allí barreras, le decían que se cerraba, que hacía estatismo, dirigismo, y este gobierno, que es liberal, que se abre indiscriminadamente? ¿Por qué antes se criticaba y ahora no? Digamos, hay que ser medidos, ¿no? No todos los extremos yo creo que son malos. Yo creo que un cerrarse completamente al mundo, vemos en los efectos que se producen, lo tenemos en varios ejemplos a nivel internacional, que la gente termina quedando muy pobre, ¿sí? Pero también el excesivo apertura al comercio internacional también puede dejar muy pobres a la gente, porque los productos se comercializan al valor de los precios internacionales, al valor dólar. Y si nosotros tenemos un nivel de costos muy elevado y estamos compitiendo, por ejemplo, con China o con países del sudeste asiático que tienen, por ejemplo, salarios en términos de dólares muy bajos, entonces eso es lo que nos hace poco competitivos y entonces puede generar desempleo en nuestro país. Hay como un cambio, vemos que muchas empresas industriales cierran porque al competir con precios internacionales están perdiendo. Con una devaluación como la que hemos tenido últimamente, se recupera un poco de competitividad. Pero bueno, en los primeros años de esta última administración, donde el valor de la divisa estaba como retrasado, éramos muy poco competitivos y es por eso que hay una caída del producto e incremento de los índices de desempleo, porque competimos con otros países que, digamos, venden los productos más baratos. Para terminar, frente a la fragilidad de nuestra economía y a la propensión de los ahorristas de volcarse hacia la moneda norteamericana, algunos proponen que dolaricemos la economía, como hagamos como Puerto Rico, Ecuador, que directamente nuestra economía esté asignada por el dólar. ¿Usted qué opina? Bueno, tenemos un informe muy interesante en Finanzas San Luis que lo pueden ubicar de hace aproximadamente un mes atrás, donde un economista ecuatoriano que fue colega mío en la maestría en economía en la Universidad Nacional de Tucumán escribió al respecto. El dólar lo que te hace es que, el dolarizar la economía, lo que hace es bajarte la inflación prácticamente a cero. Pero el problema es que ¿cómo se financia el Estado? Se financia tomando deuda, incrementando los impuestos o imprimiendo, es decir, política monetaria, imprimiendo. Te quita las manos en ese sentido y a veces es necesario, si bien no es lo más recomendable, diversos doctrinas económicas te dicen, bueno, hay que tener cuidado con la emisión monetaria porque eso te genera inflación y al final te termina generando más pobreza, pero atarse completamente de manos y perder política monetaria también es muy peligroso, porque ante lo que comentábamos hace un rato, ante cualquier desajuste a nivel internacional quedas totalmente expuesto y tenés que comenzar a endeudarte muy fuertemente y depender, digamos, de los vaivenes de la cotización de la divisa, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Plan de Inclusión Tributaria. Podrá incluir obligaciones vencidas al 31 de julio de 2019 por tasas por servicios generales, tasa comercial industrial y de servicios, multas del Tribunal de Faltas, tasas de obras sanitarias, contribución por mejoras, multas por infracciones formales, formas de cancelación, pago contado del total de la deuda, descuento del 40% más un 20% adicional, pago contado parcial, descuento equivalente al 40% de la entrega, la que no podrá ser inferior al 30% de la deuda, más un 20% de descuento adicional. El saldo se podrá abonar hasta en 36 cuotas fijas mensuales. Para grandes contribuyentes que al 31 de julio registren 6 o más periodos impagos, quita de multas por falta de presentación de declaración jurada. 40% de descuento más 20% adicional de los intereses resarcitorios. Pago contado hasta en 3 cuotas por débito automático en cuenta sin intereses. Para propietarios de vivienda única, cuya deuda no supere los 15.000 pesos, hay beneficios especiales. Trabajamos por un Villa Mercedes grande,
Gestión Mario Raúl Merlo. La Universidad Nacional de Villa Mercedes presenta su oferta educativa 2020. Escuela de Ciencias de la Salud con las carreras de Medicina, Licenciatura en Enfermería, Título Intermedio de Enfermero, Licenciatura en Obstetricia, Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría y Licenciatura en Actividad Física, ciclo complementario. Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales, Bioingeniería, Ingeniería en Agroindustria, Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental, Tecnicatura Universitaria en Agroalimentos, Ingeniería en Sistemas de Información, Analista en Sistemas de Información y Programador Universitario de Sistemas. Escuela de Gestión de Empresas y Economía, Licenciatura en Economía, Licenciatura en Logística, Título Intermedio, Técnico Universitario en Logística, Licenciatura en Diseño de Comunicación, Título Intermedio, Técnico Universitario en Diseño de Comunicación, Tecnicatura Universitaria en Gestión Deportiva y Tecnicatura Universitaria en Marketing Cultural y Deportivo. Escuela de Ciencias Sociales y Educación, Profesorado de Educación Inicial, Profesorado de Educación Primaria y Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria. Para más información, visita nuestra web umbime.edu.ar. Universidad Nacional de Villa Mercedes. Pública, inclusiva e innovadora. Nobel de Economía para 3 expertos en el campo del desarrollo. La Real Academia de las Ciencias sueca ha premiado la labor del indio Abhijit Banerjee, la francesa Esther Duflo y el estadounidense Michael Kramer. Sus estudios sobre pobreza con un enfoque experimental han tenido una influencia directa en las políticas en ese área. La Academia reconoce que sus trabajos han jugado un papel decisivo en reformular la investigación en la economía del desarrollo en las últimas 2 décadas. Sus estudios, dice la Academia sueca, han tenido resultados concretos en áreas como la salud y la educación, han ayudado a aliviar la pobreza global y tienen un gran potencial en mejorar más las vidas de las capas más pobres de la sociedad. Bueno, y nos pareció interesante ahondar un poquito más, profundizar en este tema de la economía y su vinculación con los estudios relativos a la pobreza. Por eso invitamos al profesor Alberto Testa. Él es doctor en economía y hace 2 años aproximadamente precisamente recibió su doctorado presentando su tesis sobre percepción de la pobreza. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar acá. No, el gusto es mío, gracias por venir. Y coménteme, hace 2 años usted estuvo trabajando sobre este tema de la pobreza. ¿Qué lo llevó a inclinarse finalmente por la elección de este tema? Lo que pasa es que la economía en su concepto de desarrollo no deja espacio para la cuestión social, porque uno va a la economía con un entusiasmo de encontrarse con una ciencia social y termina encontrándose con una técnica. Tan técnica es que se habla de inflación, de freno, de productos brutos, y parecería que el hombre desaparece. Entonces, plantear el desarrollo y decir que el desarrollo va a eliminar la pobreza es un sofisma, porque fíjate que en todas las sociedades, pensemos Estados Unidos, que es una de las primeras potencias del mundo, existe aproximadamente, se considera que existe más de 50 millones de personas pobres, es decir, una Argentina de pobres en Estados Unidos. Entonces hay algo dentro de la economía que no contempla cómo solucionar este tema de la pobreza. Entonces, desde esa preocupación empecé a ahondar la economía, porque es una forma, digamos, de plantear la necesidad de que empecemos a redefinir y a reconceptualizar los conceptos de desarrollo y el tema de la pobreza. Una de las inquietudes que tuve fue fijarme, por ejemplo, en lo que decía cada presidente cuando asume por primera vez ante el Congreso de la Nación. Y todos manifestaban que querían luchar contra la pobreza, y eso se repite una y otra vez. Entonces uno empieza a decir, no, bueno, evidentemente que la conceptualización de la pobreza como tal tiene un problema, porque si no se solucionaría. Y cuando empecé a indagar, me fui dando cuenta que el concepto de pobreza era el concepto como de la esclavitud de los griegos. ¿Cómo es eso? Aristóteles no podía ver de que el esclavo griego era una persona igual a Aristóteles. Y era Aristóteles, estamos hablando de un genio de la civilización. Y nosotros, al utilizar el concepto de pobre,
lo ponemos en otra cajita. Nosotros somos ciudadanos, nosotros somos conciudadanos, pero los pobres parece que están en otra cajita. Decir a una persona pobre es poner una lápida, porque decir, bueno, esta persona es pobre, ¿qué significa? Que ya es un sustantivo, ya dejó de ser un objetivo para pasar a ser un sustantivo, ¿no es cierto? Entonces toda su vida va a ser pobre. Podríamos mejorar la definición diciendo, bueno, está en un estado de pobreza, entonces le damos una posibilidad de que salga de esa situación. Pero en realidad son conciudadanos con los derechos conculcados. Y esto es lo que no se dice. Es decir, tenemos un porcentaje muy importante de la sociedad argentina que no tiene los derechos de ciudadanía como tenemos nosotros, o las personas que tienen un trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, pero un liberal le diría, profesor, que el capitalismo da igualdad de oportunidades. Entonces llegan aquellos que realmente se preocupan, se esfuerzan, se trabajan. Bueno, pero yo le repreguntaría a ese liberal por qué existe la pobreza en todos los países, aún en Estados Unidos, aún en Alemania, aún en España. ¿Por qué existe? Es decir, que el mercado no puede solucionar ese problema de la pobreza. ¿Qué opina de estos economistas que han ganado el premio Nobel sobre desarrollo y pobreza también? Digamos que el tema de la pobreza puede ser enfocado de dos temas, desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista macroeconómico, cuando uno se plantea que la economía es socioeconomía, y entonces está trabajando, digamos, en el conjunto de las variables sociales para solucionar ese problema, para superar el problema de la pobreza. Y después aparece un montón de conceptos como la economía social. ¿Cuál es la economía social? Y bueno, las cooperativas, los microcréditos, el emprendimiento individual, que es lo que en este premio Nobel está enfocado en eso. Es decir, la mujer, por ejemplo, Duffler, trabaja sobre el tema del emprendimiento personal, es decir, cómo si nosotros les damos herramientas para las personas para que se desarrollen, se va a lograr un mejor desarrollo que si no. Pero siempre... ¿Está de acuerdo con ese concepto? No, porque es un concepto individualista, es decir, vos fíjate que en la provincia de San Luis y en otras provincias, cuando se habla de emprendedurismo, generalmente se deposita la responsabilidad en el emprendedor, se le da un préstamo, pero no se le acompaña en todo el proceso. Entonces esa persona, lo usual es que fracase, no fracase por su propia incapacidad, sino porque no tiene la contención y el acompañamiento del Estado, porque suponete cuando esa persona logra un cierto nivel de exportación o puede con un conjunto de otros compañeros y tiene que hacer o proceso legal o procesos contables, se encuentra que no puede afrontar a eso. Entonces, ¿qué termina siendo el emprendedurismo? Y termina siendo una engaña pichanga para que la persona que se queda sin trabajo sienta que el responsable es él. Lo mismo pasa con el tema de la pobreza. Si todos los pobres del país, del mundo, el que sea, tuvieran conciencia de que son las instituciones de las cuales nosotros estamos honrados, las que producen la pobreza, se produciría un proceso, evidentemente se transformaría la sociedad y la política y todo. A veces esa reacción suele ser violenta, como está pasando en Ecuador, ¿no? Sí, el problema es que la reacción violenta, el tema es si plantea o no plantea la solución. Y cuando se produce la violencia, sabemos de que el proceso productivo se deja a un lado y bueno, y se descarta. Entonces, estamos en un mundo globalizado donde cada vez somos más vecinos, es decir, de pasar de una población, ¿no es cierto?, hace 30 o 40 años, 3.000 millones de habitantes, ahora tenemos más de 7.000, hace de que haya mucha vecindad y además, si la violencia solucionara el tema, ya se hubiera solucionado hace rato, ¿no? Pero no es el tema de la violencia, sino cómo crear mecanismos adecuados para la superación de las personas. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. El Hotel Bauen, vos sabés que es una empresa recuperada. ¿Qué significa empresa recuperada? Cuando los dueños no se hacen cargo, etcétera, esto lo toman los trabajadores. El Hotel Bauen, en pleno Buenos Aires, y pues un hotel que sí, todavía sigue siendo de calidad, solicita un préstamo. Pero claro, no había ninguna entidad de caja de crédito o de banco intermedio que le diera préstamo. Entonces se ven en la obligación de ir al Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación les aprueba el préstamo y cuando llega el Ejecutivo, al presidente de la Nación, lo rechaza porque obviamente ideológicamente no está de acuerdo su concepto, digamos, del mercado. Hará 2 o 3 años, digamos. Este gobierno, digo. Este gobierno, sí.
Entonces, ahí, digamos, ¿cuál es el problema? Que inmediatamente pasó a ser un tema político porque no había organizaciones intermedias de contención, de escucha y de acompañamiento, porque el emprendimiento del Hotel Bauen daba para pagar el préstamo. Sin embargo, no se logra porque no están las organizaciones pertinentes. Este tema de la visualización de la pobreza, Mohamed Yunus ganó el Premio Nobel de la Paz con el emprendimiento con los microcréditos, con el Banco Grameen. Sí, lo recuerdo. Y es un hombre, digamos, que al lado de estos nobles, no los que me parece que tenía mucho más acción, empezó con un banco, digamos, para los pobres que llegó a manejar miles de millones de dólares, y le veo que como que tiene mucho más mérito que estas personas, y me parece que el premio Nobel a estas personas, más que preocuparse por la calidad del producto de esta temática que evidentemente la tiene esta gente, pero es como una respuesta a la asfixia de la economía que no da respuesta. Si, por ejemplo, cuando la economía se hace espacial y se da la misma receta para todas las situaciones, termina siendo ineficiente. El caso, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, o el caso cuando nosotros definimos pobre, por ejemplo, por niveles de ingreso, y resulta que el pobre de Jujuy es el mismo pobre que del Río Negro y es el mismo pobre que el de Córdoba. Y cada uno de esas situaciones de pobreza, o cada uno de los derechos conculcados de estos ciudadanos, son diferentes por encontrarse en diferentes situaciones. Y si yo busco la misma solución para situaciones locales diferentes, y seguramente que voy a incrementar el problema en vez de solucionarlo. Sí, bueno, justamente el problema lo tenemos los argentinos, ¿no? Como hemos visto que en los últimos años ha crecido la pobreza, pero esta vez, en el caso de los sanluiseños, con un aditamento extra, porque ya no somos la isla del mundo, ya no podemos decir que somos otro país, sino que tenemos exactamente los mismos índices porcentuales de pobreza que el resto del país. Con un agravante, fíjate. Cuando asume Jorge Todesca del índice actual, porque antes no se daba el índice, el problema, digamos, usualmente los economistas dicen, bueno, o la gente en general dice aumentó el índice, disminuyó el índice, está mal aplicado, se escondía el índice en las épocas anteriores, pero en realidad lo que hay que plantear es la metodología del índice. Cuando asume Jorge Todesca, él manifiesta de que no tiene presupuesto para construir un índice que revele esta situación de multidimensiones. Entonces se tiene que conformar con dos dimensiones prácticamente. La que usualmente se usa, que es la de línea de ingresos, que la canasta es tanto dinero y se supera o se disminuye a ese límite o no, y las necesidades básicas insatisfechas. Pero ¿qué pasa? Si uno entra a definir la pobreza, uno tiene que definir dos conceptos, digamos, la pobreza material y la pobreza política. Porque cuando yo hice, por ejemplo, mi tesis doctoral, y porque yo cuando digo, bueno, yo no puedo aplicar un índice a personas cuyo conocimiento y vida desconozco. Entonces me traté de sumergirme desde mis posibilidades en ese mundo. Y conversando con personas en situaciones difíciles, ellos me decían prácticamente que no tienen niveles de escucha. La escucha que ellos tienen, por ejemplo, era la escuela, pero generalmente cuando iban a la escuela me decía algunas personas que iban a recibir el reto de la directora, nada más que por sobre todas las cosas, y además la posibilidad de participar en alguna iglesia con la consecuente exigencia o demanda que tiene de la iglesia de los fieles, ¿no es cierto? Que a veces tienen que participar en la asociación civil o tienen que dar dinero. Entonces, esa no escucha de la gente en situación de pobreza no los puede empoderar. Mira, te doy un ejemplo. Había un dirigente político que me dice, mira, yo le comentaba que el corso de Mercedes me parecía que no tenía una cierta calidad. Entonces él me decía, con su criterio, me dice, mira, me parece que tiene calidad y además me parece que está bueno porque la gente participa. Entonces yo le respondí y le digo, mira, podés tener razón a lo mejor en cuanto a la calidad, pero la participación para mí es cuando vos podés elegir o ser elegido. Y eso es lo que no se da con la gente en situación de pobreza. Si yo me preguntara, por ejemplo,
Una vez Mahatma Gandhi le estaba hablando sobre la defensa de los intocables y le pregunta, le toca la palabra a él y él dice la mano, bueno, ¿hay algún intocable acá en la carpa? Y no, bueno, entonces me retiro. Y yo me preguntaría si entre los invitados al debate, cuánta gente en situación de pobreza que decimos que vamos a solucionar se encontraba entre los invitados presidenciales, de los candidatos presidenciales, ¿no? ¿Qué pregunta? Gracias, Alberto. No, gracias a ustedes. Bueno, con los tiempos de la televisión, tratando de abordar un poquito más este tema de la pobreza desde un costado diferente. Alguna vez escuchamos a algún economista, como vino aquí de San Luis. También estuvimos con otro economista el pasado viernes, Lucero. Bueno, Alberto Testa tiene otra mirada de lo que es la pobreza y cómo es la percepción de la misma. Ya volvemos. Plan de inclusión tributaria. Podrá incluir obligaciones vencidas al 31 de julio de 2019 por tasas por servicios generales, tasa comercial industrial y de servicios, multas del Tribunal de Faltas, tasas de obras sanitarias, contribución por mejoras, multas por infracciones formales, formas de cancelación, pago contado del total de la deuda, descuento del 40% más un 20% adicional, pago contado parcial, descuento equivalente al 40% de la entrega, la que no podrá ser inferior al 30% de la deuda, más un 20% de descuento adicional. El saldo se podrá abonar hasta en 36 cuotas fijas mensuales. Para grandes contribuyentes que al 31 de julio registren 6 o más periodos impagos, quita de multas por falta de presentación de declaración jurada. 40% de descuento más 20% adicional de los intereses resarcitorios. Pago contado hasta en 3 cuotas por débito automático en cuenta sin intereses. Para propietarios de vivienda única, cuya deuda no supere los 15.000 pesos, hay beneficios especiales. Trabajamos por un Villa Mercedes grande. Gestión Mario Raúl Merlo. La Universidad Nacional de Villa Mercedes presenta su oferta educativa 2020. Escuela de Ciencias de la Salud con las carreras de Medicina, Licenciatura en Enfermería, Título Intermedio de Enfermero, Licenciatura en Obstetricia, Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría y Licenciatura en Actividad Física, ciclo complementario. Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales, Bioingeniería, Ingeniería en Agroindustria, Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental, Tecnicatura Universitaria en Agroalimentos, Ingeniería en Sistemas de Información, Analista en Sistemas de Información y Programador Universitario de Sistemas. Escuela de Gestión de Empresas y Economía, Licenciatura en Economía, Licenciatura en Logística, Título Intermedio, Técnico Universitario en Logística, Licenciatura en Diseño de Comunicación, Título Intermedio, Técnico Universitario en Diseño de Comunicación, Tecnicatura Universitaria en Gestión Deportiva y Tecnicatura Universitaria en Marketing Cultural y Deportivo. Escuela de Ciencias Sociales y Educación, Profesorado de Educación Inicial, Profesorado de Educación Primaria y Tecnicatura en Administración y Gestión Universitaria. Para más información, visita nuestra web unvime.edu.ar. Universidad Nacional de Villa Mercedes. Pública, inclusiva e innovadora. Bueno, le habíamos dicho al comienzo que nos íbamos a ocupar en un bloque de lo que ocurrió en Terizarao este fin de semana con la fórmula de los autos eléctricos, la categoría esta, e-Cars, que viene creciendo y que tuvo su tercera fecha en la ciudad de Terizarao. Ciudad que se ha comprometido en las energías limpias, que tiene allí gente que está realmente involucrada en hacer de este mundo algo un poquito mejor. Uno de ellos es el secretario de Cultura, César González, le enviamos un saludo. Y en este informe va a haber un poco de todo. Va a haber, por supuesto, algo de la carrera, pero también la palabra de algunas directoras de escuela, de algunos chicos que están compitiendo y que lograron que todos la pasaran bárbaro. Y, por supuesto, recibir como correctos anfitriones a los visitantes de 3 delegaciones del interior de la provincia de Buenos Aires.
del auto, todos los saberes que los alumnos han adquirido a través de los años. Es un trabajo en equipo, los chicos tienen que resolver problemas en el momento. Dicho sea de paso, bueno, justamente se nos han roto los autos a último momento, entonces bueno, ellos ponen en juego todo lo que nosotros aprendemos en la escuela técnica, se aprende a compartir, se aprende a trabajar en equipo, realmente es un trabajo muy interesante. Las escuelas técnicas de todo el país están trabajando en este tipo de desarrollo porque además apostamos al futuro, creemos que se aprende mucho y toda esta tecnología, de hecho, carrera a carrera vemos que hay mucho más desarrollo, así que bueno, muchas gracias por apostar a este tipo de actividades que son totalmente productivas para nosotros. Nos preparamos hace más o menos un mes atrás que venimos dándole pata. Estos últimos días de la semana han sido trabajar en contraturno, pero bueno, gracias a Dios los chicos se han involucrado, están aprendiendo de todo, a soldar, armar, alinear ruedas, a pintar, a saber de electricidad, así que bueno, está haciendo todo un combo de conocimientos súper favorable. Aparte que participar de este tipo de carreras ecológicas y demás está muy de la mano con lo que es el proyecto institucional de nuestra escuela, así que estamos contentos, sabemos que cada día vamos a ir creciendo un poquito más porque vamos aprendiendo de los compañeros, los que están acá, de la UPRO, del centro número 20 y bueno, y sobre todo quiero destacar el compañerismo que hay entre diferentes escuderías. Ya estamos pensando en organizar algún tipo de festival, algún tipo de encuentro para poder juntar plata y seguir invirtiendo en el autito. ¿Qué diferencias hay con el ciclismo? Hay mucha diferencia. No es lo mismo andar en bici que andar en bici, pero tienen algo ahí que los une. Que los une, las ruedas, algunos elementos de bicicleta, las reglas quizás de la participación. Bueno, gracias chicos, gracias y que tengan la mejor de las suertes. Muy bien, por lo menos, tenemos buenas expectativas para hoy, como siempre. Estuve corriendo el año pasado, abandoné un poco el equipo y ahora volvemos de vuelta a competir. Bueno, un lindo equipo de la UPRO, el que trabaja, el que se pone puestas de manifiesto por la categoría. Cuéntenme un poco cómo es el trabajo previo para poder estar presente. Nosotros ahora estamos trabajando todos los días, 4 horas aproximadamente en los autos. La UPRO ha decidido formar un equipo, estamos abocados a eso, que somos parte ex alumnos y alumnos, que estamos dedicados exclusivamente a los autos. Bueno, el domingo tuvo lugar el primer debate presidencial. Para algunos no fue un debate, fue simplemente una rápida exposición de propuestas en poquito tiempo. Es cierto, el debate tuvo poco, pero así son las cosas, Los candidatos son los que un poco plantean las reglas,
más allá de lo que dice la Cámara Nacional Electoral. Y esto fue el resumen final, en la última exposición que hicieron los 6 candidatos que van a participar en las próximas elecciones del 27 de octubre y que van a tener este próximo domingo el segundo debate previo a los comicios generales. Los argentinos estamos mal y podríamos estar mucho mejor. Hay muchos jóvenes que se van, muchas familias enteras que se van o quieren irse. Creo que toda la clase política tenemos la obligación de demostrarles que hay un futuro mejor, que hay un futuro distinto. Y eso no se hace con marketing, no se hace con discursos vacíos de contenido. Yo creo que ha llegado la hora de dejar de burlarse de los argentinos y de asumir los fracasos. Los fracasos que son asumidos son los que permiten cambios y en este caso es la clase política entera. La política, los sindicatos, los empresarios, los medios de comunicación, los intelectuales, los que asumiendo ese fracaso, ese estancamiento de muchos años, de 8 años seguidos, los que acepten modificar sus comportamientos. Consenso Federal está dispuesto para eso. Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador, volvió la tril, volvió la canchereada. El kirchnerismo no cambió. Por más que se oculte, trate de mostrarnos algo distinto, es lo mismo. Con lo cual todo esto depende de nosotros. Sabemos que tenemos problemas, pero volver a traer los problemas del pasado no nos va a ayudar. Tenemos que confiar en nosotros mismos y en lo que hemos podido hacer. Hoy tenemos otra cultura del poder. Hoy hemos modernizado la Argentina. Hoy hemos construido infraestructura para el futuro. Hemos mejorado la educación. Estamos dando una batalla dura contra el narcotráfico. Hemos vuelto al mundo. Si pudimos todo eso, ¿cómo no vamos a poder arreglar la economía? Pero 3 años y medio, casi 4, es muy poco tiempo para enderezar décadas de políticas erróneas. Depende de nosotros. Yo estoy convencido de que podemos, que vale la pena, que este octubre histórico nos tiene que encontrar dando la vuelta a la historia para siempre. Los espero a todos. Gracias. 2.000 puntos de riesgo país y hemos vuelto al mundo. Qué raro lo que dice el presidente, pero así estamos. Otra vez nos endeudaron, otra vez cerraron empresas, otra vez dejaron a la gente sin trabajo, otra vez empujaron a la clase media a la pobreza. Es lo que hacen cada vez que llegan al poder y después nos quieren hacer creer que los argentinos cada 10 años chocamos contra la misma piedra. La piedra son ellos. Nosotros somos un pueblo maravilloso, de gente que enseña, de gente que aprenda, de empresarios que invierten para dar trabajo y de gente que trabaja honestamente. Nos hemos caído muchas veces, hemos tropezado muchas veces con esa piedra, pero ya es hora de que no nos pase más. Yo estoy seguro que entre todos y todas podemos cambiar la Argentina, podemos ponerla de pie. Ese es el compromiso que tenemos, darle trabajo a todos, volver a la Argentina productiva. Yo sé que cuento con ustedes, cuenten conmigo. Muchas gracias. Quiero dirigirme especialmente a la juventud, a esos millones que tienen empleos precarios, que no tienen derecho a casi nada, a los que ven peligrar su derecho a estudiar porque tienen que trabajar más horas porque la plata en su familia no alcanza, a los que lograron tener una profesión en base a su esfuerzo, pero que no son indiferentes a lo que sucede a su alrededor. Quiero decirles que la técnica y el conocimiento permitirían no solamente terminar con el hambre y la desocupación, sino también reducir la jornada laboral y que todos tengan un trabajo estable que permita estudiar. Nosotros hicimos esta campaña a pulmón, con el esfuerzo de miles y miles que queremos un futuro que merezca ser vivido. Este 27 de octubre, apoyanos con tu voto para que la izquierda sea más fuerte en el país y en el Congreso. Muchas gracias. El fracaso sistemático de la Argentina no es económico, no es financiero, no es productivo. Es un fracaso de naturaleza política y es porque la clase política abandonó los valores clásicos que hicieron de este país un país que asombró al mundo. Por eso decimos que en la recuperación de este marco de valores, el primer valor a recuperar es el marco de la vida del niño por nacer. Si en la Argentina no hay el derecho de la vida, no existe ningún otro derecho. La clase dirigente, nosotros los políticos, debemos ser conscientes que si no somos capaces de defender la vida
del ser más inocente y precario, difícilmente podremos defender la vida de cualquier habitante de la República Argentina. Los valores están para que se juegue dentro de la sociedad y vuelvan a traernos aquellos viejos modelos de la Argentina exitosa, la austeridad, la capacidad de gestionar como corresponde al Estado, el funcionario público como modelo. Su tiempo. Este es un momento de una muy honda emoción de mi parte. Estoy cerrando el primer debate presidencial de la historia por ley. Yo, como decía al principio de mi presentación, un ciudadano común, como vos, sin ninguna experiencia política previa y sin haber sido funcionario nunca de ningún gobierno. Me toca cerrar el debate, insisto, momento de una gran emoción. La gente votó dentro de la grieta el 11 de agosto, una falsa grieta. Hay una enorme similitud entre el gobierno de Cambiemos y el kirchnerismo. La cantidad de medidas económicas que han tomado son muy similares ambos. Cepo cambiario, default de la deuda, impuestazos, controles de precios, etc. El gobierno de Cambiemos probablemente no pudo evitar que volviera al kirchnerismo. Estoy convencido que nosotros sí lo podemos hacer. Gracias. Queremos compartir hacia el final una pequeña charla motivacional que dio recientemente el escritor español Jordi Sierra y Fabra. Él tiene 72 años, es un personaje muy, pero muy singular, por decirlo de algún modo, quien reconoce que de chico era tartamudo y que a él la lectura lo salvó. Me llamo Jordi Sierra y Fabra y soy escritor. Llevo escribiendo desde que tengo 8 años y no voy a parar de escribir. Soy tartamudo, ¿a que no lo parece? Pues no es broma, no podía hablar. Con 8, 9 o 15 años yo no podía hablar. Sigo siendo tartamudo. Lo bueno es que me reciclé, llegué a ser locutor de radio, pero aquí entre amigos igual de vez en cuando tartamudeo. Tenía más problemas cuando era niño. Éramos pobres, televisión en mi casa no había, jugar en la calle no, me podía pillar un coche, estaba siempre en mi casa solo y leyendo. Soy hijo único, además. A mí leer me salvó la vida. Devoraba libros sin parar. Me di cuenta, afortunadamente, de que yo estudiando era un burro integral. Pero luego todo lo que leía se me quedaba aquí y aquí. Lo absorbía. En mi barrio, biblioteca no había, ni en mi colegio. Así que yo tenía que ir cada día a mis vecinos, me daban pan seco, diarios viejos, iba a un trapero, lo vendía, me daban 2 reales cada tarde por lo que vendía de pan seco y diarios viejos. Sí había en mi barrio una librería de segunda mano. Para mí aquel lugar era un paraíso. Yo entraba en aquel sitio y quería leer todos aquellos libros, todos. Escribiendo no tartamudeaba. Eso era genial para un crío de 8 años, tartamudo. Y eran tartamudos los que no podía hablar, o sea, me quedaba bloqueado, me dejaba de respirar, hacía... Y me quedaba así, era muy duro. Así que para mí escribir era la salvación. Mi padre me prohibió escribir. Yo le dije, papá, aunque sea poco, ganaré algo, ¿no? Quería ser escritor, no rico, famoso, eso es otra historia. El arte se mide por lo que sientes al hacerlo, no por lo que te pagan por hacerlo. Mi padre no le culpe nunca de nada, quería lo mejor para su hijo. Mi escuela fue mi gran trauma y lo que me decidió, por fin, a tomarme en serio lo de escribir. Por ejemplo, un profesor de matemáticas que de vez en cuando decía en clase, venga, vamos a reír un rato, cierra la pizarra, vamos a reír un rato. Era el bufón de la clase. Imaginaos cómo era mi escuela. Recuerdo un día que me dijo, 2 y 2, ¿cuántos son? ¿Por qué? Porque para un tartamudo, las palabras que empiezan por C, P o T son impronunciables. 2 y 2 son 4. Yo aquel día dije en clase, y dijo el profe de matemáticas, va a hacer un pato, ¿verdad? Cuidado, era un niño. En clase de lengua, la maestra dijo en clase, venga, redacción, tema libre. Hice un cuento de un marciano verde, peludo, que bajaba de Marte a la Tierra y se perdía. Yo hice té con 12 años. Me la copió Steven Spielberg, que es muy guarro. A mí me clavó un 0. Con un 0 mi padre me mataba. Tuve que decirle, maestra, ¿un 0 por qué? Ortografía, no había faltas, leía cada día.
3 páginas, no, yo 6 folios. Era un tío, ya tenía era incontenible. Vocabulario alto. Leía en casa el diccionario para buscar palabras nuevas. Mirá si era un bicho raro. Era un cero injusto. Y le dije, maestra, quiero ser escritor. Me miró y me dijo durante toda la clase, ¿tú escritor, Sierra? Mira, hijo mío, mejor te buscas ya un trabajo porque eres un inútil y lo serás toda tu vida. No sueñes. Es lo peor que se le puede decir a un niño de 12 años. Mi padre me prohibía escribir y según la escuela yo era un ser inferior. Cuidado, en la escuela, además, sufrí palizas por ser tartamudo. Os diré algo, el que pega es un cobarde cagado de miedo, que tiene tanto pánico a la vida, que emplea su violencia para acosar a los demás. Así que recibí muchos golpes y me los tragué. Y esos me hicieron más fuerte, nunca pudieron conmigo. Aquel día, llorando en casa, descubrí que sí, que había una persona que sí creía en mí. ¿Sabéis quién? Yo. Es suficiente. Os diré algo, y me pongo de pie. Vuestro padre es vuestro padre, los jóvenes. Vuestra madre os ha parido. Perfecto. Los profes no son tontos, saben más o menos cómo sois y de qué pie calzáis. Perfecto. Pero cuidado, lo más importante lo sabéis solo vosotros. ¿Y qué es lo más importante? Lo que cada cual tiene aquí dentro y aquí dentro. Esto es vuestra vida, son vuestros sueños. Si estáis seguros de algo, hacedlo. Si creéis en algo, id a por ello. Que no os coman el tarro. Tenéis solo una vida y es corta. Se pasa volando. Haced lo que os gusta. Estoy harto de oír a vuestros padres, los jóvenes, diciéndoos, hijo mío, estudia algo con salida. ¿Qué sois, una autopista o qué? Sed caminos de cabra, id por donde queráis, sed felices. El dinero llega después. Vivimos en un mundo materialista, egoísta, en el que no hay ningún trabajo de hoy en día que dentro de 20 años que os asegure la vida. ¿Qué os va a asegurar la vida? Tener esto abierto, el corazón abierto, el estómago resistente y leer, absorber la vida como esponja. Como bonus track nos despedimos con la palabra de algunos pacientes en rehabilitación de la Clínica Aconcagua. Pacientes que tienen fe, que tienen alegría y que tienen ganas de vivir. Hola, buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás, Norberto? Bien, bien. ¿Qué problema tuviste? Es una parálisis cerebral infantil. Parálisis cerebral infantil. ¿Y acá venís a hacer rehabilitación? Sí. ¿Te sentís bien, mejor? Sí. Estoy esperando que me den una botulínica que me tiene que hacer PAMI. El PAMI. Me lo tiene que dar. Hace un año que estoy atrás de eso. Sí, muchas veces los trámites son burocráticos y a veces uno no tiene tanta paciencia, ¿no? Bueno, pero tenés que tener paciencia, pues, si no... Y tenés que tenerla. Bueno, pero ¿te sentís mejor acá? Sí. Bueno, gracias. Chao, Norberto. Bueno, acá vemos gente que sigue haciendo gimnasia. Hola, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo es su nombre? Blanca Olga Oviedo. Bueno, Blanca, ¿qué problema la trajo aquí? Bueno, el problema de este hombro que tengo el tendón roto. Pero resulta que ya estoy para operarme, estoy esperando el turno. Y de tanto recargar este hombro, este brazo, se me ha atrofiado ahora. Así que estoy casi igual como este. Y bueno, y vengo acá porque la atención es muy buena y yo ya me he hecho bastante fisio y me han hecho muy bien, muy bien. Nada más que sí o sí me lo tienen que operar. Bien. Así que estoy muy conforme. Porque... ¿Qué tal la tratan acá? ¿Bien? Sí, bárbaro. La primera sección de 20 que me di, quedé de 10. Lo que pasa es que yo me caí. Ah, está bien. Porque había zafado yo con las secciones que me dieron acá. Y al caerme ya no queda vuelta que operarme. Bueno, pero bien. Blanca, gracias y suerte entonces. No, gracias a usted, muy amable.